Un mendigo fue desafiado a resolver un cálculo imposible por un millonario que quería burlarse de él, pero su respuesta lo cambió todo. En una de las avenidas más ricas de la ciudad, bajo la mirada indiferente de los coches de lujo y los escaparates relucientes, vive Jonás, un hombre negro, silencioso, marcado por el tiempo y las calles. Nadie sabe de dónde vino, nadie pregunta. Un día, durante un evento benéfico repleto de empresarios arrogantes e influencers, un joven millonario llamado Octavio Dantas, conocido por presumir de su inteligencia en redes sociales, ve a Jonás, sentado en la acera, con tono burlón, se acerca rodeado de sus séquitos. Si eres tan sabio como aparentas, resuelve esta ecuación. Con una tiza y sobre el suelo de piedra, dibuja un cálculo matemático complejo, el mismo que él mismo no logró resolver meses antes, y que ahora usa como broma cruel. Jonás, con calma, observa la fórmula, cierra los ojos, y empieza a escribir. No solo la resuelve, la explica, con lógica impecable y una profundidad que deja a todos en absoluto silencio. Pero lo que realmente rompe el ambiente no es la solución, es lo que dice al final, mirando fijamente a Octavio: la vida es una ecuación que los ricos aún no han aprendido a resolver, compartir. La revelación sacude la ciudad, el vídeo se vuelve viral, los periodistas descubren que Jonás fue, años atrás, un renombrado profesor universitario, dado por muerto tras un accidente y una desaparición misteriosa. Ahora, debe decidir: regresar al mundo académico como símbolo de superación, o seguir en las calles, donde encontró algo que ni todo el dinero puede comprar: libertad, humildad y verdad. Mientras tanto, Octavio inicia su propio camino, enfrentando el vacío de su arrogancia y el sistema injusto que ayudó a construir. La ecuación de la vida, capítulo 1. El silencio de la acera y la ostentación efímera en la fría acera de una de las avenidas más opulentas de la ciudad, bajo la mirada indiferente de los coches de lujo que pasaban como sombras, y de los escaparates relucientes que exhibían fortunas inalcanzables, vivía Jonás, un hombre negro, cuya presencia era tan discreta como el aire que respiraba, desfigurado no solo por el tiempo, sino por las implacables asperezas de las calles. Su rostro, marcado por cicatrices invisibles, contaba historias que nadie se dignaba a preguntar. Nadie sabía de dónde venía, a nadie le importaba saber. Para el mundo que pasaba deprisa, Jonás era solo el mendigo, un elemento fijo en el paisaje urbano, tan parte del escenario como el poste de luz más cercano. Su mirada, sin embargo, era de una serenidad profunda, reflejando una sabiduría que la vida, lejos de las convenciones sociales, le había enseñado. Observaba, veía la superficialidad que se desprendía de los trajes caros y de las sonrisas falsas, la prisa incesante por una felicidad que el dinero, él lo sabía, no podía comprar. La vida en la calle era dura, sí, pero libre de la hipocresía que veía en las ventanillas de los coches de lujo. Lejos de allí, en un salón exuberante, donde el champán burbujeaba en copas de cristal y el eco de risas vacías llenaba el aire, Octavio Dantas era el centro de atención. Joven, apuesto y ostentosamente rico, Octavio era un millonario de la nueva era, conocido por exhibir su inteligencia y su fortuna en redes sociales, coleccionando seguidores y admiradores en un culto a la imagen y al éxito. Sus ojos, acostumbrados al brillo de los focos, buscaban constantemente aprobación, una validación que ninguna cantidad de dinero parecía capaz de llenar. Era un titán digital, y el evento filantrópico en el que participaba era solo un escenario más para su actuación cuidadosamente orquestada, una forma de exhibir su generosidad y, por supuesto, su poder. Pero la noche guardaba una ironía cruel. Mientras el evento se desarrollaba, Octavio, en un momento de aburrimiento y arrogancia, vio a Jonás sentado en la acera de fuera, la viva imagen del desprecio que sentía por los de abajo. Una sonrisa de burla apareció en sus labios. Rodeado de su séquito de seguidores e influencers, decidió transformar la miseria de Jonás en un espectáculo personal, una broma para su audiencia. Se acercó al mendigo, sus zapatos lustrosos, pisando la sucia acera,
una invasión en un mundo que apenas conocía. El choque entre los dos universos era palpable, y el escenario estaba listo para una confrontación que ninguno de los dos esperaba. Capítulo 2. El desafío burlón y la calma. Del genio olvidado, el aire alrededor de Jonás se volvió denso con la presencia de Octavio Dantas y su séquito. El olor a perfume caro y arrogancia flotaba sobre el mendigo, un marcado contraste con el olor a lluvia y asfalto. Octavio, con la voz cargada de burla y los ojos brillando con la malicia de quien se prepara para un truco, extendió la mano, no para ayudar, sino para reírse. Si eres tan sabio como parece que pretendes ser, comenzó, su voz resonando para que sus seguidores pudieran oír. Resuelve esta ecuación. En el suelo de piedra, con un trozo de tiza que sacó del bolsillo de su traje, Octavio dibujó un cálculo matemático complejo. No era una ecuación cualquiera, era algo que él mismo no había podido resolver meses antes, un intrincado desafío de física cuántica y algoritmos complejos, algo que usaba como broma contra otros intelectuales, una forma de demostrar su superioridad. La multitud de seguidores de Octavio se aglomeró, sus móviles en alto para filmar el espectáculo. Esperaban la confusión del mendigo, la vergüenza, la prueba de que la sabiduría de Jonás era una farsa. Pero Jonás, el hombre que lo había perdido todo menos su dignidad, permaneció en silencio, miró la fórmula dibujada en el suelo, sus ojos serenos, recorriendo los complejos símbolos, las ecuaciones que se burlaban de su condición. No había miedo en su mirada, solo una calma que desarmaba la arrogancia de Octavio. El tiempo pareció detenerse. El ruido de la ciudad se disolvió en un zumbido lejano, y la atención de todos se fijó en Jonás. Con una lentitud deliberada que contenía el aliento de la multitud, Jonás tomó el trozo de tiza. Sus dedos, callosos y sucios, eran precisos. Cerró los ojos por un instante, como si estuviera accediendo a una biblioteca invisible en su mente, y entonces, sin dudar, comenzó a escribir en el suelo, al lado de la ecuación de Octavio. No solo resolvió, explicó, con un razonamiento impecable y una profundidad que silenciaba a toda la multitud. Línea por línea, símbolo por símbolo, Jonás desentrañó el misterio matemático, su caligrafía firme y clara, su voz, que nadie había oído antes, murmurando la solución con una fluidez que impactaba. Era un genio inesperado, y el escenario de la burla se había convertido en el escenario de su inesperada gloria. Capítulo 3. La respuesta inesperada y la ecuación de la vida. El silencio en la avenida era absoluto, roto solo por el sonido de la tiza al rayar el suelo y por el murmullo atónito de la multitud. Jonás había resuelto el cálculo imposible de Octavio, y no solo esos, lo había explicado, con una claridad y profundidad que desarmaron la arrogancia del millonario. La expresión de Octavio Dantas se transformó de burla a asombro, luego a incredulidad, y, finalmente, a una vergüenza, que lo consumía. Su broma se había vuelto en su contra, y el sabio mendigo se había revelado como un intelecto superior. Los seguidores de Octavio, con sus móviles aún filmando, registraban no la humillación del mendigo, sino la de su ídolo. Pero lo que realmente rompió el silencio y tocó lo más profundo del alma de Octavio no fue la respuesta correcta de la ecuación, fue lo que Jonás dijo al final. Después de terminar la explicación, levantó la vista del suelo, sus ojos serenos encontrándose con los de Octavio con una firmeza que lo hizo temblar. La vida es una ecuación que ustedes, los ricos, aún no han aprendido a resolver, dividir. Aquella frase, sencilla, pero brutalmente verdadera, golpeó a Octavio como un rayo, desnudando su alma ante todos. No era solo una crítica social, era una revelación, una invitación a que mirara más allá de su fortuna y encontrara un valor que el dinero no podía comprar. La multitud, que antes reía, ahora estaba en silencio, impactada por la sabiduría que había emergido de la acera. El video de la escena se viralizó en cuestión de minutos. Millones de personas vieron la humillación de Octavio y la sabiduría de Jonás. Periodistas, ávidos de una historia, comenzaron a investigar el pasado del mendigo genio. Lo que descubrieron conmocionó aún más a la ciudad. Jonás no era solo un mendigo, fue, años atrás,
un renombrado profesor universitario de matemáticas y física, dado por muerto tras un accidente de coche y una misteriosa desaparición que él, deliberadamente, había orquestado para huir de un mundo que no comprendía su pasión por la verdad. Había elegido la libertad de las calles en lugar de la hipocresía de la academia. Ahora, el mundo lo conocía, y Jonás necesitaba decidir, aceptar la invitación para volver a la cima como símbolo de superación, o permanecer en las calles, donde encontró algo que ni los más ricos tienen: libertad, humildad y verdad. La vida era la ecuación más compleja de todas, y Jonás, el mendigo sabio, había encontrado su propia solución. Capítulo 4. La humillación silenciosa y la luz en la oscuridad de Octavio. La revelación de Jonás en el semáforo público fue un terremoto para Octavio Dantas. La humillación de ser desenmascarado por un mendigo, delante de sus propios seguidores y de la prensa que ahora cubría vorazmente la historia, era insoportable. Su mundo de apariencias se desmoronaba. El vídeo de Jonás, resolviendo el cálculo imposible y pronunciando la frase tajante: la vida es una ecuación que ustedes los ricos aún no han aprendido a resolver, dividir, se viralizó globalmente, transformando a Octavio en un símbolo de arrogancia y futilidad. Las redes sociales, antes su escenario, ahora eran un tribunal que lo condenaba. Ricardo Dantas, el padre de Octavio y un magnate aún más poderoso, intervino para intentar controlar el daño, pero la repercusión era gigantesca. Contratos fueron cancelados, influencers se distanciaron, y la reputación de la familia Dantas, antes impecable, estaba manchada. Octavio, acostumbrado a una vida de adulación, se vio solo. El lujo de su mansión parecía una jaula, y el silencio, que él siempre odió, estaba lleno del eco de la frase de Jonás. La vergüenza era un dolor físico, y la rabia, una hoguera, que lo consumía. En su oscuridad, sin embargo, algo comenzó a cambiar en Octavio. Revisitaba mentalmente la escena en la acera, la mirada serena de Jonás, la claridad de sus palabras. Veía la frialdad de su propia ambición, el vacío que la riqueza no llenaba. Era una luz tenue, una molestia, pero era algo. Empezó a cuestionarse, a dudar de todo lo que creía. La humillación que Jonás le impuso no lo destruyó, comenzó a liberarlo, obligándolo a afrontar la soledad que su dinero había construido, y el mundo desigual que él ayudó a perpetuar. Capítulo 5. La sombra de la fama y el sumergirse en el mundo invisible. La fama repentina de Jonás, el mendigo genio, atrajo la atención de todos. Periodistas lo buscaban incesantemente, cámaras lo seguían, y propuestas de libros, conferencias y entrevistas inundaban su nuevo territorio en las calles. Para Jonás, que había elegido la invisibilidad para huir de la hipocresía, la atención era una carga. No quería volver a la cima. Había encontrado la libertad y la verdad en la vida sencilla, en la conexión genuina con los olvidados. El dinero y la fama, él lo sabía, eran venenos que corroían el alma. Mientras Jonás lidiaba con su inesperada notoriedad, Octavio Dantas, el millonario humillado, tomó una decisión drástica y secreta. Desesperado por entender las palabras de Jonás y, quizás, encontrar un camino para su propia redención, decidió infiltrarse en el mundo de los olvidados. Se vistió con ropa sencilla, abandonó los coches de lujo y comenzó a caminar por los barrios que él y su familia siempre habían ignorado. El olor a miseria, el ruido de las calles concurridas, la mirada desconfiada de los vecinos, todo era nuevo para él, un choque cultural que lo despojaba de sus antiguas certezas. Su primer contacto fue a través de María, una monja carismática, que repartía comida en las madrugadas. Octavio la observaba de lejos, impresionado por la dignidad y la compasión con la que trataba a todos. Se acercó a ella con humildad, ofreciendo ayuda voluntaria, no dinero. María, acostumbrada a ver la frialdad de los de arriba, notó algo diferente en la mirada de Octavio, una sinceridad que la sorprendió. Lo aceptó como un voluntario más, sin saber su verdadera identidad, y Octavio comenzó su viaje de aprendizaje en el mundo real, un mundo donde el valor de las personas no se medía por la fortuna, sino por las manos limpias y el corazón abierto. Capítulo 6.
las manos sucias y la sabiduría de la supervivencia. La vida de Octavio en las calles, junto a María, la monja, era una clase diaria de humildad. Él, que nunca se había ensuciado las manos, ahora cargaba cajas de alimentos, servía comidas calientes y limpiaba los albergues improvisados. El cansancio físico era agotador, pero cada día sentía una extraña ligereza, una paz que los miles de millones en su cuenta nunca le proporcionaron. María, sin saber de su pasado, le enseñaba sobre la dignidad de los olvidados, la fuerza de la comunidad y la resiliencia del espíritu humano. Veía la esperanza florecer en medio de la pobreza, y la solidaridad en medio del desamparo. En sus rondas nocturnas, Octavio conoció a Leonel, un niño negro de 10 años, con una sonrisa cautivadora y ojos brillantes, que vivía de recoger cartones y latas para mantener a su abuela enferma. Octavio sintió una conexión instantánea con Leonel, una pureza que le recordaba su propia infancia, antes de que la avaricia y la frialdad de su familia lo transformaran. Comenzó a ayudar a Leonel, no con dinero directo, sino con pequeños trabajos que el niño podía hacer, pagándole un valor justo, asegurándose de que él y su abuela tuvieran comida y un poco más de consuelo. La mirada de Leonel, llena de gratitud y esperanza, era una poderosa fuerza motivadora para el millonario. Aún en su viaje de autodescubrimiento, Octavio tuvo un encuentro casual con doña Neide, una vecina de Leonel, una mujer embarazada que cuidaba de 3 niños sin ninguna ayuda del gobierno. Doña Neide, con su fuerza silenciosa y su inquebrantable determinación, representaba la resiliencia de las mujeres de esa comunidad. Habló de la dificultad de criar hijos en un mundo que los ignora, pero también de la fe y la unión que los mantenían en pie. Octavio sintió una punzada en el pecho, una empatía que nunca antes había sentido. La humildad, la dignidad y la verdad que encontraba en las calles eran lo que él nunca tuvo con todo su dinero. El cliffhanger era la inminencia de un ajuste de cuentas final, un encuentro que definiría el legado de Octavio, obligándolo a elegir entre la apariencia y la familia que estaba descubriendo. Octavio Dantas está en el mundo de los olvidados y su viaje de redención acaba de comenzar. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta inspiradora saga de transformación y justicia social. Deja tu me gusta si también te impresiona el cambio de Octavio y el poder de la sabiduría de las calles. Comparte este video para que más gente se sumerja en esta trama de humildad, dignidad y el verdadero valor de la vida. Comenta abajo, ¿qué crees que aprenderá Octavio con Leonel y doña Neide? ¿Conseguirá encontrar a Jonás de nuevo? Capítulo 7. El rostro de la reconciliación y la sombra del pasado. La presencia de Octavio en las calles no pasó desapercibida para todos. Aunque estaba disfrazado, su figura desentonaba, y su transformación interna no ocultaba del todo las décadas de una vida de privilegio. La curiosidad y la desconfianza aún flotaban sobre él, especialmente de quienes conocían la fama de los Dantas. Pero lo que había aprendido con María, Leonel y doña Neide lo preparaba para la verdad que se acercaba. La humildad lo había desarmado, haciéndolo capaz de ver y sentir el mundo que antes ignoraba. Sentía que cada día en las calles, cada gesto de compasión que recibía, se acercaba a la respuesta que Jonás le había dado al principio: la vida se trata de dividir. Impulsado por esta nueva comprensión, Octavio sintió la necesidad de hacer más. Buscó a los padres de Lara, una joven talentosa cuyo proyecto de startup de tecnología social había sido robado y destruido por la empresa de su familia, Dantas Tech. Lara, quien era una promesa en el área, sucumbió a la depresión tras el incidente y desapareció. Octavio había firmado los documentos que sellaron el destino de Lara, sin siquiera leerlos, confiando en sus abogados. Ahora, frente a los padres devastados de Lara en su modesta casa, vio el dolor que su ciega ambición había causado. Las palabras eran insuficientes, pero confesó su parte en la ruina de su hija, no disculpándose, sino asumiendo la responsabilidad. Prometió usar todo lo que estaba aprendiendo y lo que aún pudiera tener de influencia para honrar el legado de Lara. Al regresar al albergue, Octavio vio una figura conocida esperándolo, la hermana Clara, la monja,
quien lo había guiado en su viaje anterior de otro guión, si hay conexión entre las historias, lo miró con una sonrisa serena. La vida tiene formas misteriosas de hacernos pagar las deudas que creemos que el tiempo borró. No, hijo mío, dijo, su voz un bálsamo y una verdad. Octavio sabía que ella veía a través de su disfraz y en su alma. La sombra del pasado lo alcanzaba, y la hermana Clara era el puente hacia un ajuste de cuentas aún más profundo. Capítulo 8. El precio del legado y el grito de la reparación. La presencia de la hermana Clara y sus palabras, la vida tiene formas misteriosas de hacernos pagar las deudas que creemos que el tiempo borró, fueron un recordatorio de que su viaje era más grande de lo que imaginaba. Ella no vino a juzgarlo, sino a guiarlo. La hermana Clara, con su sabiduría, lo llevó a un encuentro que temía. En la periferia, en uno de los proyectos de inclusión social, se reencontró con David, el joven ingeniero que había visto su proyecto de energía limpia de un guión anterior. Si la conexión está activa, aplastado por Dantas Tech. David, ahora trabajando como voluntario en el proyecto, miró a Octavio con desconfianza y resentimiento. Octavio no se escondió, le confesó a David lo que había hecho, el papel de su empresa en la destrucción de su proyecto y de sus sueños. Habló de su ceguera, su ambición, y el dolor que ahora sentía al ver las consecuencias de sus acciones. David, que había cultivado un profundo resentimiento contra la élite, escuchó en silencio. La ira era palpable, pero algo en la humildad y sinceridad de Octavio lo hizo dudar. Vio no al millonario arrogante, sino a un hombre roto, buscando redención. David no lo perdonó de inmediato, pero aceptó la propuesta de Octavio de usar la Fundación Jonás, la ecuación de la vida, un nombre adaptado para la fundación que Octavio crearía, conectándolo al mendigo sabio para financiar de nuevo su proyecto de energía limpia y para dar voz a otros talentos que fueron silenciados por la codicia. El verdadero costo de la arrogancia de Octavio se estaba pagando no con dinero, sino con dignidad y con una profunda reparación. Octavio, al ver el dolor de David, se dio cuenta de que su padre, el patriarca de la familia Dantas, también había descuidado y aplastado sueños en nombre del poder. La deuda de su familia era inmensa. Sintió el peso del legado que había heredado. La hermana Clara y la monja María, personaje del guión, el mendigo y el millonario en lágrimas, si la conexión está activa, le recordaron que la redención no era un destino, sino un viaje continuo, una construcción diaria. La semilla de la reparación estaba siendo plantada, y la verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la curación. Capítulo 9. La tentación del poder y la voz de los olvidados. La historia de Octavio Dantas, el millonario arruinado que se estaba redimiendo en las calles, comenzó a viralizarse en los medios de comunicación, generando un frenesí de curiosidad y debate. La prensa, antes ávida de su escándalo, ahora lo seguía con una mezcla de escepticismo y fascinación. Pero esta nueva fama trajo una tentación. Un grupo de antiguos aliados de la élite, desesperados por reflotar los negocios de Octavio y su padre, lo buscaron. Le ofrecieron la oportunidad de volver a la cima con una mentira, una narrativa cuidadosamente orquestada para limpiar su imagen y reconstruir su imperio, ignorando el pasado y a las personas que había perjudicado. Era el viejo mundo llamándolo, de nuevo, el poder que tan bien conocía. Octavio sintió la tentación, la comodidad del lujo, la familiaridad del poder. La promesa de recuperar lo que había perdido, todo era seductor. Pero miró las manos callosas de María, la sonrisa esperanzadora de Leonel, la dignidad de doña Neide y la sabiduría de Jonás. Recordó la frase de Jonás: la vida es una ecuación que ustedes los ricos aún no han aprendido a resolver. Dividir. Sabía que volver a la cima con una mentira sería traicionar no solo a las personas que ahora amaba, sino a sí mismo, al alma que estaba reconstruyendo. Ya no quería la vieja vida, quería la verdad, sin importar el precio. En un acto de coraje que conmocionó a todos, Octavio rechazó la oferta de sus antiguos aliados. Convocó una rueda de prensa, no para defenderse, sino para reafirmar su compromiso con la verdad y con la Fundación Jonás, la ecuación de la vida. Habló abiertamente sobre la tentación, sobre lo fácil que era volver al viejo mundo,
pero también sobre la paz que encontró en la humildad y el servicio. Su voz, antes arrogante, ahora resonaba con una convicción que silenciaba a todos. Anunció que la fundación se expandiría, con programas para jóvenes talentos como Leonel, proyectos de vivienda para familias como la de Doña Neide, y apoyo a exprofesores como María. El cliffhanger era la promesa de una revolución, donde la tragedia se transformaba en un milagro de amor y redención, y el barro se convertía en el suelo para un nuevo comienzo. Capítulo 10. El sacrificio final y el legado de la verdad. La decisión de Octavio de rechazar la oferta de la élite y abrazar completamente su nuevo camino fue un acto de sacrificio que pocos comprendieron. Su fortuna restante sería enteramente dedicada a la Fundación Jonás, la ecuación de la vida. No guardaría nada para sí mismo, viviendo una vida de sencillez, codo a codo con los olvidados que ahora eran su familia. La empresa Dantas Tech, otrora el bastión de su poder, sería reestructurada y convertida en una empresa de tecnología social, enfocada en soluciones para los problemas de la periferia, bajo el liderazgo de David, el joven ingeniero cuyo proyecto había destruido. Era su forma de reparar los errores del pasado y de honrar el legado de Jonás. La noticia del sacrificio de Octavio Lacerda conmocionó al mundo. Periódicos, redes sociales y telediarios se hicieron eco de su historia, transformándolo en un símbolo global de redención y desapego material. Sus antiguos aliados de la élite lo consideraron un paria, pero la comunidad, que antes lo veía con desconfianza, ahora lo abrazaba como a uno de los suyos. Era el millonario que aprendió a dividir, la prueba viviente de que la compasión era la mayor riqueza. El clímax del viaje de Octavio tiene lugar en un gran evento benéfico organizado por la Fundación Jonás, la ecuación de la vida, en la plaza central de la comunidad. Asistieron cientos de personas, vecinos, beneficiarios de la fundación, la prensa y figuras importantes como María, Leonel, Doña Neide, la hermana Clara y el padre Benedicto. Octavio subió al escenario, no para hablar de números o de caridad, sino para contar su historia, desde su infancia pobre, la ambición ciega, el encuentro con Jonás, la frase que lo transformó y el camino que lo llevó a perderlo todo para ganarse a sí mismo. En el apogeo de su discurso, Jonás, el mendigo sabio, se acercó al escenario. Él y Octavio se miraron, y Jonás, con una sonrisa, extendió la mano. Octavio la estrechó, y en ese momento, el milagro sucedió. Octavio Dantas está en su punto más bajo, pero un acto de valentía puede cambiarlo todo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta saga de redención y el legado de la Fundación Jonás, la ecuación de la vida. Deja tu me gusta si también te impresiona la transformación de Octavio y el poder de la sabiduría de las calles. Comparte este video para que más gente se sumerja en esta trama de sacrificio, verdad y el verdadero valor de la vida. Comenta abajo, ¿qué piensas de la decisión de Octavio? ¿Encontrará la paz que busca al despojarse de todo? La ecuación de la vida. Capítulo 11. La nueva riqueza y el legado que florece. El apretón de manos entre Octavio y Jonás en el escenario del evento fue más que un símbolo, fue el sello de una transformación. Octavio, despojado de su fortuna y reputación, sintió una paz que los miles de millones nunca le dieron. Su decisión de convertir Dantas Tech en una empresa de tecnología social y de dedicar su vida a la Fundación Jonás, la ecuación de la vida, resonó en todo el país. El mundo corporativo estaba en shock, pero el mundo de los olvidados lo abrazó como a uno de los suyos. Lo había perdido todo, pero ganó algo infinitamente más valioso, un propósito. La Fundación Jonás floreció bajo el liderazgo de Octavio, Jonás y David, el joven ingeniero al que Octavio había ayudado a destruir en el pasado. David, ahora, un socio crucial, usó su genio para desarrollar soluciones tecnológicas para los problemas de la periferia, aplicaciones para la educación, plataformas de salud accesibles, sistemas de energía limpia para comunidades necesitadas. La historia de su redención, de víctima a constructor, fue un testimonio viviente del poder del perdón y de las segundas oportunidades. Jonás, el mendigo sabio, se convirtió en el consejero espiritual y el rostro de la fundación.
Su calma, su sabiduría y la profundidad de su experiencia de vida inspiraban a todos. Pasaba sus días en la plaza, no pidiendo, sino compartiendo su filosofía de dividir la vida, enseñando que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en tender la mano. Las madrugadas de María, la monja que repartía comida, ahora estaban llenas de cientos de voluntarios de la fundación, que seguían el ejemplo de Otavio, llevando alimento y esperanza. Leonel, el niño que vivía de recoger cartones, floreció, se convirtió en un joven líder en la comunidad, inspirado por Otavio y Jonás, usando su inteligencia para ayudar a su familia y a sus vecinos. Capítulo 12. La voz de la esperanza. Y la confrontación con el pasado. La Fundación Jonás, la ecuación de la vida, se convirtió en un fenómeno global. La historia de Otavio, el millonario que lo perdió todo para encontrar su alma, inspiró a empresas, gobiernos e individuos a replantearse sus valores. Otavio, ahora un orador muy solicitado, hablaba en conferencias internacionales, no sobre el mercado de valores, sino sobre la vida, sobre la importancia de la compasión y la justicia social. Su voz, antes arrogante, ahora resonaba con una humildad y convicción que silenciaban a todos. Se convirtió en un embajador del cambio, un ejemplo de que el ser humano puede reconstruirse, incluso después de la mayor de las caídas. Sin embargo, el ascenso de Otavio trajo consigo una última e inesperada confrontación. Su padre, Ricardo Dantas, el patriarca de la familia y un magnate aún poderoso y uno de los personajes principales de otros guiones interconectados, observó la transformación de Otavio con una mezcla de furia e incredulidad. Ricardo Dantas, que había aplastado a la familia de Lara y otros proyectos en su implacable búsqueda de poder, referencia a los guiones El millonario que quiso comprar el cielo y Niño negro salva a millonario golpeado. Si la conexión se mantiene, no podía soportar la idea de que su hijo desmantelara el legado familiar en nombre de una caridad. Vio el cambio de Otavio como una traición, una debilidad. Ricardo Dantas confrontó a Otavio públicamente, acusándolo de ser un lunático, de destruir el nombre de la familia, pero Otavio no retrocedió, afrontó a su padre con la serenidad que había aprendido en las calles, habló de la herencia de injusticia que había recibido, de los crímenes ocultos que manchaban la fortuna Dantas, de los rostros que había encontrado y que su padre había ignorado. Fue un ajuste de cuentas final, no solo entre padre e hijo, sino entre dos filosofías de vida, la codicia versus la compasión, la apariencia versus la verdad. Capítulo 13. El legado del perdón y la herencia rechazada. La confrontación pública entre Otavio y su padre, Ricardo Dantas, fue un punto de inflexión. Otavio, armado con la verdad y la paz de su nueva vida, expuso los crímenes de Dantas Tech, los abusos de poder y la hipocresía de su padre. La noticia sacudió el mundo corporativo. Ricardo Dantas, finalmente desenmascarado, vio su imperio desmoronarse bajo el peso de sus propias transgresiones. La sociedad, que antes lo reverenciaba, ahora lo veía con desprecio. El poder que tanto valoraba se desvaneció, y se encontró solo, abandonado por todos los que había manipulado. A pesar del dolor de exponer a su propio padre, Otavio sintió una profunda liberación. La Fundación Jonás, la ecuación de la vida, recibió una oleada sin precedentes de apoyo y donaciones. Dantas Tech, antes un símbolo de corrupción, se transformó en una empresa de tecnología social, bajo el liderazgo de David, dedicada a crear soluciones para comunidades desfavorecidas. El legado de Otavio no sería el de un millonario implacable, sino el de un hombre que tuvo el coraje de romper el ciclo de injusticia de su familia y construir un nuevo camino, basado en la verdad y la reparación. El perdón llegó de lugares inesperados. Los padres de Lara, la joven cuyo proyecto fue robado, y la familia de Mariana, la mujer que sufrió el abandono conectando a los guiones anteriores, buscaron a Otavio, vieron la sinceridad en su transformación y ofrecieron no la absolución, sino la aceptación. Otavio, con lágrimas en los ojos, ofreció su vida para honrar la memoria de Lara y para apoyar a Mariana y a su familia. El perdón no era un acto único, sino un proceso continuo de curación y servicio. Capítulo 14.
El precio de la libertad y la ecuación resuelta. Han pasado años. Octavio Dantas, ahora con cabellos grises, era un hombre feliz y realizado, aunque vivía una vida sencilla, lejos del lujo de su pasado. Su fortuna, transformada en impacto social, había cambiado miles de vidas. La Fundación Jonás, la ecuación de la vida, era un éxito global, y Octavio, junto con Jonás, María, Leonel, Doña Neide y David, eran sus pilares. Había encontrado la libertad no en la ausencia de responsabilidades, sino en la elección de servir. Jonás, el mendigo, sabio, permaneció en las calles, su elección inquebrantable. Era el alma de la fundación, el recordatorio constante de que la verdadera sabiduría no está en los libros, sino en la experiencia, y que la mayor riqueza está en la dignidad. Octavio lo visitaba regularmente, no como benefactor, sino como alumno, buscando su orientación y compartiendo las historias de éxito de la fundación. Los dos, el ex millonario y el mendigo, eran la prueba viviente de que la vida, cuando se vive con propósito, puede resolver la más compleja de las ecuaciones, la de dividir para multiplicar. La historia termina con Octavio, ya anciano, sentado en la acera donde todo comenzó, en el mismo lugar donde Jonás le dio su única comida y la frase que cambió su vida. Sonríe, una sonrisa serena, y con un trozo de tiza, escribe en el suelo: la vida es una ecuación que todos podemos resolver: amor, dignidad, servicio, redención. Lo había perdido todo, pero había ganado su alma, su familia, no de sangre, sino de corazón, y un propósito que trascendía cualquier fortuna. Capítulo 15. El legado infinito y el eco de la sabiduría. El legado de Octavio Dantas y la Fundación Jonás. La ecuación de la vida trascendió su propia existencia. La fundación continuó prosperando bajo el liderazgo de David y Leonel, quienes, inspirados por Jonás y Octavio, se convirtieron en figuras prominentes en la lucha por la justicia social. Dantas Tech, otrora un símbolo de codicia, era ahora una empresa ética, desarrollando tecnologías para el bien común, demostrando que el talento puede usarse para sanar, no para destruir. La historia de Octavio y Jonás se convirtió en un mito moderno, una fábula urbana contada de generación en generación. Eran la prueba de que la humildad puede derribar la arrogancia, que el perdón puede curar las heridas más profundas, y que la verdadera riqueza no se mide en miles de millones, sino en la capacidad de compartir. La pregunta que resonó al inicio del viaje de Octavio: la vida es una ecuación que ustedes los ricos aún no han aprendido a resolver. Dividir era ahora una máxima universal, una lección que la humanidad estaba empezando a aprender. La última escena del guión es un cementerio, tranquilo, donde la lápida de Jonás descansa bajo un árbol, con la inscripción: él enseñó a dividir. A su lado, una lápida vacía. En un día soleado, niños de diferentes etnias y orígenes, con sonrisas brillantes, colocan flores sobre las tumbas. No conocen a los hombres famosos, pero conocen sus historias. Cantan, al unísono, una canción que Leonel compuso, y que se convirtió en el himno de la fundación: divide, divide, y la vida se multiplicará. El amor es la fórmula para que el alma sane. La historia de Octavio y Jonás no es un final, sino un comienzo, una invitación eterna a que todos busquen la verdadera riqueza de la vida, la de dividir. Hemos llegado al final de este emocionante viaje de redención. Si te ha conmovido la historia de Octavio y Jonás, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras inspiradoras historias sobre superación y el verdadero valor de la vida. Deja tu me gusta si crees que la compasión y la verdad pueden transformar el mundo. Comparte este video para que más gente se sumerja en esta poderosa trama y reflexione sobre sus propias ecuaciones de la vida. Comenta abajo, ¿cuál es la mayor lección que esta historia te ha dejado? ¿Crees que Octavio finalmente encontró la libertad que buscaba?